También se tiene que resistir las cargas rotacionales. ¿Ok? La viga en sí sufre bastante flexión y causa una cierta rotación alrededor de este soporte, así que ese soporte tiene que poder soportar hasta cierto punto una inclinación. Aquí les doy algunos ejemplos. Este es un soporte elastomérico. Soportes elastoméricos están hechos para resistir mucha carga vertical y poder deformarse bastante lateralmente. Pero cuando no hay cierto anclaje, unas placas para evitar el deslizamiento eh, con los pedestales y con la parte de contacto del elemento primario, pueden ocurrir cosas como esta. Este soporte elastomérico se ha salido de su lugar. No se sabe si es por carga sísmica, pero definitivamente ha de ser algún tipo de carga lateral que lo ha salido de su sitio y esto causa un problema. Por este otro lado, encontramos un soporte estilo rocker. Se le conoce así porque permite rotación en esta área. Pero este soporte es particularmente susceptible a la entrada de suciedad a esa área. Recuerden que esta es el área de soportes y asientos y una junta de expansión está permitiendo la entrada de polvo, de hojas, de agentes foráneos a esta área. Se pueden acumular aquí y causar un movimiento permanente de rotación. En este caso, ese fue el caso de esta falla en un puente en Nueva York, que, bueno, luego ustedes dirán, bueno, no parece ser tan grave, eso pues se les devuelve acá, pero es que el problema se traduce a un tablero completamente desplazado y ya lo que sucede en el área superior de acá, en el tablero, pues ya son daños mayores. Entonces había que estar mucho más pendiente a la condición de ese soporte para evitar una falla tan catastrófica como esta. Y bien, nos movemos ahora entonces a los elementos primarios. Esos elementos primarios que en los puentes tipo viga, son las vigas en sí, pueden sufrir unos daños increíbles. La corrosión es uno de los daños más abundantes y más peligrosos que hay. Cuando esas vigas son de acero, muchas veces pueden causar que la sección en el alma de la viga se pierda prácticamente completamente y cambia completamente también las propiedades mecánicas de las alas de la viga también. Entonces, en este caso es un caso extremo de corrosión. Esto me parece que es un cross frame. Esto es un diafragma que se pone entre una viga principal y otra, que son elementos secundarios, pero si está en ese estado, pues seguramente las vigas principales también están muy dañadas. Acá esto es una viga principal sobre el asiento de un puente, el asiento que conecta al estribo, y verán que la sección toda esta sección, que esto ya es más de pie y medio de largo, pues está totalmente desconectada del alma. Y en esta parte, esto es una cosa bien común, esto no es el área del estribo, pero las juntas de expansión cuando están en medio del tablero también causan el mismo tipo de problema. Si están permitiendo la de humedad, de agua y otros agentes químicos, pues puede corroer fácilmente el elemento principal por debajo y causar muchísimo daño. Pero el acero, o sea, las vigas de acero no son las únicas que son susceptibles a esto. También esto ocurre en el hormigón reforzado. El hormigón reforzado es poroso y la entrada de agua puede ser de hecho hasta más peligrosa en el sentido de que no es obvio a veces. En este caso lo es porque se le ha salido toda la cubierta exterior del hormigón y se puede ver lo corroído que está el acero de refuerzo por abajo. Y lo mismo por acá.
Pero en este caso, vean que se requiere un inspector más cuidadoso para darse cuenta que estas manchas moradas indican que el acero de refuerzo está corroyéndose por abajo. Esas grietas están permitiendo la percolación de agua y están cambiando la elasticidad del refuerzo abajo, por lo tanto, cambiando el diseño completamente y poniendo la estructura en peligro. Entonces, dándole un poco de pensamiento a esto aquí, ¿verdad? Que no es tan obvio, se puede ver, el ojo humano lo puede ver, pero no es tan obvio como este tipo de daño. Realmente lograr encontrar cosas así depende del inspector. Y esa clasificación numérica que di anteriormente también puede ser bastante subjetiva. Y si cada 2 años es que se provee una calificación nueva, el inspector no siempre es el mismo, o sea, el que vino antes puede ser que lo haya visto de una manera, el que vino después puede ser que vea algo más dañado, pero le parece que el número ha de ser el mismo. Entonces, eso provee unas dificultades con la inspección visual. Así que tenemos que preguntarnos, ¿es siempre visible el daño para poder calificarlo adecuadamente de forma objetiva? En general la respuesta es no, pero primero permítanme demostrarles por qué es así. Vamos a ver acá unos elementos principales. Esto es una viga con una gigantesca grieta de 2 metros de longitud. Esa grieta, cuando estaba así de larga, fue que le hicieron una reparación. Esto acá se le llama splicing, desconozco cuál es el término en español, pero básicamente le ponen una placa con muchísimos tornillos encima y se aseguran de que esa grieta no causa una descontinuidad en la transmisión de carga en esta viga, sino que puede continuar de la forma en que originalmente fue diseñada. Ese tipo de grieta se formó, de hecho, por un fenómeno que se conoce como fatiga. La fatiga es un tipo de carga en que realmente no depende de tanto, depende un poco, pero no tanto de la magnitud de la carga, no depende de cuán pesado haya sido un camión que pasó por allí encima, sino de cuán frecuente es que pasan vehículos pesados por allí encima. Cuando hay mucho ciclo de carga, la misma carga, una carga relativamente pequeña que no causa daño, pero se repite una y otra vez, ese tipo de comportamiento de deflexión elástico puede empezar a causar daño, puede empezar a acumularse en un área y causar una plasticidad y eventualmente provocar una pequeña grieta. Acá abajo no es tan visible, pero si se fijan bien, aquí hay una placa que es más profunda. Continúa hacia acá. Eso se hace en áreas de alta flexión. Cuando la deflexión es más alta en un área, se le otorga más área, vamos a decir, de carga. Entonces, ese tipo de placa que se añade casi siempre va soldada. Y las soldaduras hay unos ciertos defectos, son unas concentraciones de esfuerzos que cuando se le carga mucho a la estructura, empieza a acumular daño, pero ese daño no se queda ahí, no se queda en ese pedacito. Comienza luego a pasarse hacia las alas de la viga y eventualmente al pasarse a las alas pasan al alma. Y esa es la grieta que ustedes ven acá, que en el caso de esta viga verde llega a una longitud de 2 metros antes de ser reparada. Pues en este caso, el daño pudo haberse ubicado antes si le hubiesen prestado un poquito más atención a esos pedacitos pequeños. Acá vemos que un inspector se ha tomado la molestia de entrar en áreas bastante difíciles de conexión y se ha podido dar cuenta de unas grietas que causan mucha pérdida de capacidad, pero que no son tan obvias.
Esta, por ejemplo, está ubicada en ese pedacito ahí. ¿Ok? Es aquí adentro. Eso es un área muy pequeña, pero que causa una gran diferencia en la capacidad de carga. Y lo mismo acá, grietas muy pequeñas, a veces paralelas a los bordes de los elementos. Así que es muy difícil a veces ubicar estas cosas y el inspector tiene que tener mucho entrenamiento, ser muy observador y no todo el mundo es igual, no todos los días que van a hacer estas medidas, estas evaluaciones son iguales. Hay muchas variaciones que puede haber, muchas variables. Así que es un poquito peligroso depender al 100% en la inspección visual en el caso de los elementos primarios para puentes tipo viga. Esas grietas comienzan muy pequeñas, pero el efecto de reducción de capacidad es muy grande. ¿Y qué tal con los puentes atirantados o de suspensión? Esos elementos primarios de estos puentes no es el tablero, sino los tirantes. Los tirantes son los que van a cargar toda esa fatiga, son los que van a soportar esas cargas cíclicas. Y la inspección visual en los tirantes de puentes atirantados y de suspensión es especialmente difícil por muchas razones. Primero, la cubierta que se le da al cable en sí para proteger el cable de la corrosión de los elementos, pues no permiten que a veces el inspector vea lo que está haciendo. En la zona de anclaje, que es donde más se acumula la humedad, con mucha frecuencia está protegida. Y el acceso puede ser o muy difícil o imposible. En el caso de ese puente atirantado que les presenté al principio, el Q-Bridge, pues hay un espacio, es un puente enorme, así que hay un espacio donde uno puede entrar y ver el área de anclaje de los cables. Pero esto no es siempre así. A veces esta área no permite la entrada de personas. A veces está totalmente sellada y no es posible entrar a ver lo que está pasando. Además, las condiciones de iluminación son muy pobres. Eh, Tienen que entrar con una cablería o unas linternas, a veces con luces en los capacetes, pero realmente no provee la iluminación natural que normalmente se requeriría para detectar el daño. Además a esto, detectar daño en estas fibras es bien difícil, van a ver por qué. Los tirantes son susceptibles, como les dije, a daño por fatiga y son esas hebras las que van dañándose y la peor parte es que se van dañando de adentro hacia afuera. Este tirante fue removido y se abrió y se encontró que adentro es que realmente se podía apreciar el daño, no es tan obvio afuera. Así que por inspección visual no se podía detectar. Además a esto, el daño por corrosión, llamado pitting, puede ser tan y tan pequeño hasta, digamos, miren esta foto, estos son 100 micrómetros. ¿Ok? Eso es 100 por 10 a la menos 6 metros. Ese pequeño boquetito ningún ojo humano podría verlo. Así que en una cosa como esta es prácticamente imposible de detectar. Así que ese daño por corrosión o fatiga no es siempre visible. Y ya que la integridad estructural de un puente de suspensión atirantado depende de la integridad de los tirantes, es imperativo que se pueda saber cuál es la condición de esos tirantes. También, como vimos anteriormente, la integridad estructural de un puente tipo viga depende de las vigas, que son los elementos principales. La corrosión severa en tirantes, este tipo de daño que no se ve para nada, puede reducir el diámetro de un tirante hasta el 30%. Si uno se pone a hacer los cálculos, esto puede representar más de 70% en reducción de carga. ¿Ok? 70% reducción de capacidad de carga, que no puede resistir el 70% de la carga para la cual fue diseñado. Eso es un daño severo. Y también la corrosión severa en vigas de acero puede reducir el área de la sección más de 50%, que esto también se traduce directamente a una reducción en capacidad de carga.
Entonces, si el daño es visible a los humanos, puede que ya sea demasiado tarde para la estructura y sea necesario un reemplazo si es que se atrapa a tiempo. En el caso del puente de Minnesota, que colapsó en el 2007, ese no fue el caso, no fue tan obvio para los humanos y fue demasiado tarde para la estructura y también para los que transitaban por encima de ella. Así que, ¿cómo podemos solucionar ese problema de la inspección visual? Para esto se ha trasladado un concepto llamado monitorización de salud estructural a la ingeniería civil. La monitorización de salud estructural comenzó como un concepto en la ingeniería aeroespacial. Luego se pasó a la ingeniería mecánica y ahora los ingenieros civiles estructurales específicamente están considerando y desarrollando sistemas para poder monitorear la salud estructural de estructuras civiles. Pero, ¿qué es la monitorización de salud estructural? Si ustedes buscan en la literatura, con frecuencia verán la abreviatura SHM, que representa Structural Health Monitoring, monitorización de salud estructural en inglés. Pues es un proceso de implementación de una estrategia numérica de identificación de daño. Esa estrategia se aplica a una estructura basada en observaciones del sistema a través del tiempo. Y la caracteriza lo siguiente: se toman medidas espaciadas periódicamente, se extraen, características sensibles al daño de estas medidas y se analizan estadísticamente estas características para determinar el estado actual del sistema. Idealmente, en una sociedad muy avanzada, esto se vería de la siguiente manera. Estarían estos sistemas puestos a través de distintas estructuras civiles. Pueden estar en puentes, pueden estar en estructuras, edificaciones, puede estar en estructuras geotécnicas subterráneas. ¿Y cómo funciona? Es que al primer nivel es que se toman las medidas de interés. Este nivel se toma a nivel de sensores y de nodos de sensores. Preferiblemente si son inalámbricos, esto facilita mucho las cosas. Los sensores toman información y lo pasan a unos nodos de sensores que entonces se comunican entre sí. A nivel de esos nodos de sensores o de computadores centrales se pueden extraer las características de interés y luego se pasan a computadoras centrales que pueden también apoyarse en los nodos de sensores para hacer un análisis estadístico y así extraer información sobre la condición del sistema, ayudando a tomar decisiones más rápidamente. Vamos a ver un ejemplo de un estimado de tensión en tirantes de suspensión. Habíamos dicho que los tirantes en puentes atirantados o de suspensión eran los elementos principales, así que es muy importante saber cuál es la tensión actual en los tirantes para saber si están siendo sobretensados o no. Digamos que tenemos un puente de suspensión, por decir algo. Y esos tirantes de puente están diseñados para soportar una cierta carga. Típicamente los tirantes de puente, sin importar la longitud, tienden a cargar el mismo nivel de carga. Tienden a llevar el mismo nivel de carga. Así que nos interesa saber cuál es la tensión, esa es la desconocida, pero sí conocemos algunas cosas sobre los cables, conocemos su masa lineal, conocemos su largo y conocemos una propiedad mecánica que se le conoce como un módulo de rigidez a la flexión. Digamos que ponemos en el campo, en este puente, un sensor de aceleración en un cable, ¿verdad? Si queremos conocer la tensión en un cable, ponemos un sensor de aceleración y ese sensor de aceleración se comunica
Bien, ¿me escuchan? Bien, decía, ese sensor de aceleración está conectado a un microprocesador, ¿verdad? Habíamos dicho que principalmente las medidas se tomaban por los sensores y luego los nodos de sensores, que en este caso sería el microprocesador, pueden también tomar medidas o hacer parte de los cálculos iniciales. Ese sensor de aceleración toma un historial de aceleraciones. Esas aceleraciones son producto del paso de vehículos por encima del puente. El ambiente mismo provee suficiente información para poder conocer este detalle. Entonces, esa información del historial de aceleraciones se transforma al dominio de frecuencias. ¿Okay? Ya hay mucha matemática ahí, no voy a entrar en detalle de eso, pero el microprocesador tiene la suficiente capacidad de poder tomar ese historial de aceleraciones, pasarlo al dominio de frecuencias. Con información del dominio de frecuencias, particularmente los picos que representan el contenido de frecuencia de la señal más alta, representando una característica muy importante del tirante, se puede entonces llevar a un computador central y se puede entonces calcular la tensión, ¿verdad? Si queremos conocer la tensión, es cosa de poner ahí, en esa simple fórmula, las propiedades conocidas y las propiedades que pudimos extraer de esa señal de aceleración que está sujeta a cambios debido a daño. Así que con este sistema de monitorización podemos conocer la tensión en cables. Se hizo una validación experimental de este sistema. Verán acá a la izquierda ese puente, el puente Arrigoni, en Middletown, Connecticut, un puente de arco, un puente en cercha, un arco de tensión, ¿verdad? Porque también es de suspensión y los cables de suspensión siempre van en tensión. Un puente un puente histórico, muy bonito, que tuve la dicha de pasar por allí unas cuantas veces. Y tiene muchos cables, muchísimos cables. Si ustedes verán acá, pueden ver acá tal vez un elemento de los más largos visibles aquí. Eso realmente es un grupo de cables. Si se fijan acá, ven una elevación. Cada uno de estas áreas es un grupo de 4 cables. Digamos, el grupo L7 tiene cables que en la orientación acá, si decimos L7.1, es el cable en el área sur-oeste de ese grupo. Así que se analizaron la tensión de todos los cables de este puente con el sistema que describí anteriormente, y así se pudo determinar la tensión de todos esos cables. Así que, ¿verdad? Tomando como ejemplo ese cable L7.1, acá ven un historial de aceleraciones, se tomó con un sistema inalámbrico Bridge Diagnostics, con la aceleración en dirección transversal al tablero, y se pudo entonces calcular, transformar esa señal al dominio de frecuencia y determinar entonces las frecuencias naturales de ese cable. Y con esas frecuencias naturales y conociendo las propiedades del cable, las propiedades físicas y mecánicas del cable, se pudieron determinar las tensiones a lo largo de todo el perfil del puente. Entonces, una ventaja de utilizar un microprocesador es que lo puedes programar con con muchas fórmulas. Acá podrán ver, ¿verdad? En la leyenda hay muchísimos métodos de estimar tensión en cables y podrán entonces ver, de acuerdo a esto, la mayor parte de los cables parecían estar en un área bastante nivelado de tensión, excepto estos 3 que se pudieron identificar como cables que estaban sobretensados, posiblemente debido a daño.
Entonces esos tirantes excesivamente tensos que fueron ubicados eficientemente eh, se le puede entonces aplicar estrategias de detección de daño más minuciosas, tal vez un poco más caras, que sería demasiado costoso aplicársela a todos los cables, y de esa manera se puede determinar realmente si necesitan reparación o reemplazo. Otro ejemplo, ¿verdad? Ya vimos un ejemplo del elemento principal de los puentes atirantados. Para las grietas en los puentes tipo viga, también se inventó este sensor de grietas para superficies metálicas. Recordarán que hay unos detalles susceptibles a fatiga, como les había enseñado anteriormente, que se dañan debido a una baja resistencia a fatiga en regiones de gran carga cíclica. Esas áreas susceptibles que tienen concentraciones de esfuerzos residuales muy altas, usualmente son en descontinuidades y defectos de soldaduras, como estas placas soldadas que habíamos hablado, cambios geométricos abruptos, como estos cambios acá, que esto se le llamaba un coped beam, para dar espacio a un soporte, tienen mucho esfuerzo residual y se pueden formar estas grietas radiales. Lo mismo acá, con estas descontinuidades causadas por estos tornillos. Y también regiones de muchísima flexión. Habíamos hablado que estas placas se ponen en área de alta flexión, así que acá tenemos dos razones por las cuales ese tipo de daño ocurre. Una solución que se consideró fue utilizar la tecnología RFID. Esa tecnología, RFID, Radio Frequency Identification, por las siglas en inglés, consta de un sistema como el siguiente. En general, esto es lo básico. Hay un computador. Ese computador envía una señal de interrogación a un interrogador. Ese interrogador está conectado a una antena que envía esa información de potencia a un transpondedor. El transpondedor responde con otra energía de potencia a la antena y esa información regresa a la computadora. ¿Y esto a mí qué? ¿Verdad? ¿Por qué esto me va a importar? ¿Cómo lo podemos usar? Pues resulta que un cambio en potencia recibida, si la antena envía una potencia, el transpondedor responde con una diferente, ese cambio en potencia indica cambios en el campo magnético cercano o dentro del transpondedor RFID. Esto lo que implica es que áreas metálicas, como las vigas de acero, si sufren cambios físicos, deben entonces causar cambios en el campo magnético del transpondedor y por lo tanto resultar en un cambio en potencia recibida. Vamos a ver. Si entonces hacemos un prototipo del sensor de grietas, tomamos el transpondedor y con un adhesivo lo pegamos a un pedazo de EVA foam. Esto es para permitir que haya una separación entre la placa metálica y el transpondedor para que la potencia recibida no se cancele. Tiene un efecto adverso sobre el transpondedor si no hay este espacio. Resulta en un sensor muy barato. Si el transpondedor puede costar entre 10 y 20 centavos, el EVA foam entre 1 y 5 centavos, y en lo más que se gasta tal vez en el adhesivo, apenas unos pocos centavos también, pues realmente uno tiene un sensor RFID inalámbrico de bajo costo que se puede entonces colocar en muchas áreas susceptibles a daño por fatiga de la estructura. Pues se hizo una prueba de este sensor en la propagación de una grieta. Acá tenemos una placa de aluminio, es metálica también, así que debe tener el mismo efecto de cambio de campo electromagnético. Y se puso sobre una máquina de tensión. Esa máquina de tensión agarró la placa en estas áreas y le produjo tensión que propagaría una grieta por debajo del sensor. Y se hizo una prueba para ver si ese sensor realmente era capaz de decir
si había habido daño o no, basado en los cambios de potencia. Esa prueba se pausó cada 0.005 pulgadas de desplazamiento para colectar datos de potencia y también para tomar imágenes de la grieta. Según la grieta se iba propagando, se iban tomando imágenes para determinar cuán ancha era la grieta. También se tomaron medidas del largo y también se hizo un área para poder tomar fotografía y poder hacer unos mapas de esfuerzo para conocer entonces cómo el esfuerzo se distribuía alrededor de esa grieta. Como habíamos dicho, hay unas características que debemos determinar de las medidas para poder extraer información y hacer análisis estadístico para determinar el daño y entonces pues se definieron dos índices, un índice de daño total e índice de daño temporal. El índice de daño total se basaba en la diferencia entre la potencia en un punto en el tiempo menos la potencia inicial normalizada a la inicial. Y el índice de daño temporal tomaba la potencia en el tiempo actual, la diferencia con la potencia en el tiempo anterior y se normalizaba con la potencia en el tiempo anterior. Verán por qué es importante tener ambos índices para poder describir el daño. Acá verán, según el esquemático que habíamos visto, este es el controlador que le envía la señal a el lector RFID, que le envía la señal a la antena, que le envía inalámbricamente la señal al sensor, que envía su respuesta de vuelta por el mismo trayecto. El primer resultado que vamos a ver es de el índice total de daño contra la apertura de la grieta a lo largo del borde del sensor. Lo primero que pueden notar de esa tendencia es que hay una relación de escalinata entre la potencia recibida y la apertura de la grieta. Específicamente, el cambio en potencia y en apertura de grieta se estabilizan dos veces. Acá está un cambio en potencia, bastante normal. Luego, esa potencia va cambiando, pero la grieta se mantiene bastante igual. Luego se estabiliza nuevamente la potencia y la grieta continúa abriendo y luego vuelve a haber cambio en potencia mientras la grieta se mantiene casi igual. La apertura de la grieta excede cero, o sea, el primer dato se mueve acá hasta la derecha, cuando la potencia se estabiliza por primera vez. Ahí hemos visto una cosa muy diferente a lo que podemos detectar con inspección visual. Podemos determinar el punto exacto de inicio de daño. En la práctica, entonces, cuando la potencia se estabiliza en este sensor, se puede presumir que una grieta ha iniciado. Si vemos, ¿verdad? De acuerdo, no a la medida de la apertura de la grieta, sino al desplazamiento que tenía esa máquina y vemos el índice de daño total y el índice de daño temporal, vemos dos instantes importantes en el tiempo. Primero, el que acabamos de describir. Un primer cambio abrupto en potencia muestra el inicio en el agrietamiento. Después de esto, la potencia se va estabilizando. Acá, en el índice temporal, se puede ver ese cambio bien abrupto. Así que para determinar el inicio de agrietamiento, el índice temporal de daño es muy eficiente. El segundo instante es en el que los valores se estabilizan en el índice de daño y muestran que la propagación de la grieta bajo el sensor ha iniciado. ¿Okay? Recordarán que acá es en el borde del sensor. La grieta se ha movido debajo del sensor y en ese caso se puede ver la estabilización de la potencia. Así que en general podemos llegar a unas cuantas conclusiones. Primero, existen innumerables combinaciones de arreglos estructurales en puentes, según la introducción que les di. El daño en los puentes es un problema muy serio, pero que debe atenderse a tiempo. La solución que ordenó la Administración Federal
de autopistas en Estados Unidos es hacer inspección visual y es la herramienta más sencilla para detectar daño y la más común. Sin embargo, la inspección visual no es efectiva en identificar daño en sus etapas iniciales. La monitorización de salud estructural, por otra parte, es una solución cuantitativa y objetiva de evaluación de daño y que puede determinar daño en momentos bastante al inicio del daño. La tensión de los tirantes también puede determinarse con medidas de aceleración y así poder detectar qué tirante está probablemente dañado y necesita reemplazo. Y un sensor de grietas muy barato se puede utilizar para detectar el inicio y la propagación de grietas en vigas de acero. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este tema. Si tienen preguntas, ahora es el momento de hacerlas. Bueno, para las preguntas vamos a levantar la manito o por el chat podemos escribir y en ese orden vamos contestando pues para que llevemos un orden y no todos escriban al mismo tiempo, pues no todos hablen al mismo tiempo. Bueno, yo levanto la mano por acá porque no sé si escribir un chat o hablar. Buenas. ¿Con quién hablo? ¿Con Jorge? Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias, me alegro. Bueno, quiero agradecerle primero que todo por compartir ese conocimiento con nosotros. Y tengo una pregunta para usted. Según su criterio profesional y teniendo en cuenta pues la experiencia que ha podido acumular durante el tiempo que lleva enfocado en el tema, ¿cuál es la mejor estructura para un puente dependiendo del vacío a conectar? Dependiendo del vacío a conectar, Sí. o sea, por ejemplo, en un valle. No podría ser, digamos, para cruzar un río o simplemente pues una quebrada o parte del océano, como en el caso del Golden Gate. Ok, bien, si es, ¿Cuál si sería la mejor es, estructura? bien, hay que tomar muchísimas dos cosas en cuenta, pero en general, en general, cuando se trata de cerrar una brecha en un valle muy profundo, típicamente se considera en primer lugar, para todo esto siempre hay que hacer unas evaluaciones de viabilidad. Depende mucho del material disponible, depende mucho del conocimiento de diseño disponible, depende mucho del tiempo disponible. Pero en general, si eso no es un objeto de discusión, se prefiere en un valle profundo tener puentes estilo de arco. Por ejemplo, si usted ha visto, déjeme buscar rápidamente, Ah, ya. el Hoover Dam. Y en un espacio más corto, ¿cuál sería la mejor opción? Veamos. Si usted ha visto este puente que le voy a compartir en un momentito, el Hoover Dam, Ujú. usted verá que este puente, a ver, me está mostrando más el Hoover Dam que el puente, pero este puente cruza un valle extremadamente profundo. Y es bueno porque ese arco le permite una distancia vertical muy grande. Si usted lo que está tratando de atrechar es un área horizontal muy grande, típicamente el puente que permite unas luces mucho más amplias son los puentes de suspensión o atirantados. El segundo puente más largo del mundo, el puente Jindo, es un puente atirantado. Y probablemente si yo busco el puente más largo del mundo,
también debe ser atirantado. Ahora, es bien común que se hagan puentes largos que sean tipo viga. Pero cuando uno quiere tener una luz muy alta entre el tablero y el agua para permitir la navegación, ¿verdad? de embarcaciones, Sí. pues usualmente uno considera un puente atirantado o de suspensión, porque le permite colgar el tablero a una altura mayor versus un puente tipo viga. Así que la respuesta a su pregunta es muy compleja. Sí, sí, o sea, pues primero que todo, como decía usted, hay muchas variables. Sí. Y lo otro sí, ya sería de pronto el tipo de espacio a conectar. Si es de pronto un cañón o, o otros espacios como los océanos, en este caso que está mostrando. Ah, Exactamente. listo, sí, entonces, muchas gracias. Con gusto. Una pregunta, Saludos. aló, Sí, doctora Rosana. sí, lo escucho. Gracias. Doctora, le quería pedir un favor, una bibliografía donde pudiéramos encontrar un modelo de análisis que vincule un proceso de diseño y un análisis de instrumentación. Que vincule un proceso de diseño. Y eh, que se haya chequeado con un proceso de instrumentación. a ver, me está hablando de un sistema de monitorización. Sí, que Sí. pueda- que haya chequeado un modelo de análisis versus un proceso de instrumentación. A ver, ok, un modelo de análisis estructural, un modelo de análisis. Análisis estructural Ok, chequeado con un proceso de instrumentación. Es ok, decir, que se hayan chequeado los esfuerzos con deformaciones y se haya hecho un comparativo. ok, ok, de esfuerzos y de formaciones y se haya hecho un comparativo. Em, bueno, si es una estructura completa, ¿verdad? Depende de la estructura. No sé si usted quiere saber de una estructura de puentes, de una estructura de edificación o simplemente una estructura sencilla, cualquiera que sea. Sí, una Em, estructura sencilla puede ser, sí, o de edificación. ok. Bien, hay muchos sistemas donde, a ver, déjame ver porque se me están generando muchas ideas, pero precisamente ese puente Jindo. Eh, Ese puente Jindo, hay, eh, hay unos sistemas que se le han puesto de una red inalámbrica inteligente y entre otras cosas se ha analizado también la tensión de esos cables y también muchísimas partes y ellos están constantemente añadiéndole cosas a este sistema. Así que le podría proveer, ¿verdad? Con bastante detalle. El profesor que más conozco yo que trabaja con esto es el profesor Billy Spencer. ¿Me Eh, repite? el profesor Billy Spencer en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. El proyecto se llama el Illinois SHM Project. Este proyecto es muy grande y ellos hacen muchas pruebas en este puente. Hacen modelos del puente y comparan datos con lo que esperan tener en ese puente. También hay abarcadora literatura de optimización de características en modelos de elementos finitos en puentes. Hay un puente en Connecticut, a ver, ¿cómo se llamaba? No es Middletown, ese es el puente en que yo trabajé. Ay, se me escapa el nombre, pero ese puente es muy instrumentado
Ay, disculpe, yo no estoy compartiendo, no le estoy compartiendo, permítame, para que pueda ver a dónde me he dirigido. Ah, ok. Ok, sí, disculpe que Muchas gracias. no estaba viendo esto. Sí, acá le estaba mostrando el Smart Structures Systems Lab, el profesor Billy Spencer, que está a cargo del Illinois SHM Project. Y este enlace me llevó a una página de la Universidad de Illinois, donde tienen archivos y datos sobre estos proyectos. Y hay muchos repositorios de esto. Si usted quiere, yo le puedo compartir algunos artículos sobre sistemas que ellos han puesto en este puente y que han comprobado numéricamente con simulaciones que los datos tienen sentido. Uy, se lo agradecería inmensamente. Ok, bien. De hecho, también tengo un artículo de revisión de literatura que le puedo compartir, está gratis, de hecho, eh, que no necesita acceso a nada. Eh, Permítame, y le comparto. Ajá, acá, Ah, ok. para sistemas ciberfísicos. Este enlace es un enlace que habla de esos sistemas y hasta de sistemas de control que utilizan datos que se pueden extraer de monitorización estructural y provee un modelo de cómo se puede crear sistemas de control estructural utilizando datos de monitorización de salud estructural. Así que permítame acá. Voy a detener esto un momento y le voy a enviar por el chat a todos el enlace que si desean, ¿verdad? Si lo ve allí, puede bajar eso y ahí yo tengo una literatura extensa sobre muchos temas de los que estoy segura que a usted le interesaría. Por supuesto que sí, muchas gracias. No hay de qué. Buenas ¿Y cuál noches, es su doctora. nombre? Ah, disculpa. Edgar Quiñones. Ah, mucho gusto. Muy amable por todo, muy interesante. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Fabián. ¿Cómo está, Rosana? Muchas gracias por tu presentación, y tu paciencia para hacer todas las explicaciones. Muy claro, muy didáctico y muy chévere. Y quiero hacerte una pregunta. Entiendo Adelante. que tienes experiencia en el medio práctico y trabajas en el DOT en Virginia. Así que desde la perspectiva de la práctica, y sabiendo pues que todo esto de identificación de daño tiene de por medio una premisa, que cuando uno va a identificar daño, primero pues tendríamos que definir qué es daño, ¿no es cierto? Y el concepto es un concepto tan subjetivo como extenso. Daño para alguien puede ser simplemente una fisura o el colapso, ¿sí? Hay un extremo muy variado. Pero desde lo práctico o desde la experiencia que has tenido tú, particularmente en puentes, ¿cuál sería un hint o una recomendación o una pista que nos pudiera regalar como detalle general en el caso de un puente, por ejemplo, de qué tipo de aspecto sería en términos, por ejemplo, de ancho de fisura en concreto reforzado, en pilas de concreto reforzado en puentes, espesor de fisura, qué tan grande es mucho o qué otro indicativo en términos generales en inspección de un puente, tal vez a simple, con la inspección visual, tú pudieras resumir que puede ser un indicativo sensible de una condición estructural delicada, aunque no sea tan evidente por otros aspectos. No sé si me hago entender. Para al común de las personas, el puente se encuentra en general en buenos términos, pero en tu experiencia has encontrado que
A mí se me ocurre un ancho de fisura, por ejemplo, en concreto reforzado. Otro aspecto muy relevante, casi como el ojo clínico del médico, que tiene como ya en función de su experiencia, ¿qué pudiera señalar en un puente un indicador de algo que debiera ser más auscultado y que pudiera ser crítico en función de lo que has visto? Bien, yo creo que la médula de la pregunta es ¿a qué daño le hago caso? De ¿Verdad? acuerdo. Sí, porque una grietita en el hormigón no debe ser causa de alarma el 100% de las veces. El hormigón es Así poroso, es. eso es la naturaleza del material. No se puede esperar otra cosa. Y precisamente tomando en cuenta la naturaleza, particularmente del hormigón, pues se toman medidas en los diseños para evitar que esa naturaleza sea el talón de Aquiles de los elementos estructurales hechos de ese material. Por ejemplo, en un tablero típico, un tablero de hormigón, no de acero, en el área del parapeto, o sea, hacia la orilla de afuera de la vía de rodaje, esa área se puede mojar con mucha facilidad. Si viene agua de lado, si se escurre el agua de la vía de rodaje y se rueda por la cuneta, eh, y entonces se va por encima del tablero, baja por esa área. Y típicamente si no se hace nada, si simplemente es un tablero de sección rectangular, sin más gracia que eso, esa agua corre en esa dirección y va a donde sea, a donde quiera. Pero lo que típicamente hacemos en diseño, por lo menos en el departamento de transportación, es que hacemos un detalle de goteo, le llaman drip detail. Es un De detalle, acuerdo. sí, es un detalle para que gotee el agua justo a la orilla del tablero antes de que siga rodando por debajo. O sea que se toman algunas medidas. Hay unos claros que se tienen que tomar para que la parte de abajo del tablero esté lo suficientemente lejos de un área que se le conoce como splash zone, que es el área por la que salpica el agua cuando llueve y los vehículos pasan. O sea, se toman sus medidas para que el agua no esté encima del hormigón todo el tiempo amenazando con causarle daño al refuerzo. Ahora bien, ese daño no es siempre posible evitarlo. Al pasar del tiempo, digamos, si una Te junta... voy a interrumpir, Rosana, perdóname. Hay alguien que creo que acaba de entrar y tiene el micrófono abierto para facilitarle a Rosana que siga con su explicación. Gracias. Gracias. Bien, pues sí, hay casos en que sencillamente no es posible evitarlo. Cuando, por ejemplo, una junta de expansión se daña y entra agua por el mismo medio del tablero, ahí se acumula esa humedad típicamente en un soporte y está en constante contacto con áreas susceptibles. Y ahí entonces es que tu pregunta entra, ¿cuánto daño es mucho? Bien, esa pregunta, créame que es un debate constante. Estamos en el proceso de transición de aceptar medidas alternas a la inspección visual como una práctica común en los departamentos de transportación. Te digo, acá en el departamento de transportación donde yo estoy, no hay ahora mismo un sistema implantado de monitorización estructural cuantitativa objetiva. Todavía lo principal que hacen es inspección visual.
le dan más importancia a los puentes de alto volumen de tránsito, a puentes que tienen muchísimos años y que seguramente están bastante dañados. Así que son puentes que están en una condición de daño más obvia, ¿verdad? De Ahora, acuerdo. en cuanto a cuán grande es demasiado grande, yo creo que eso depende honestamente de la ubicación. Si es una viga de hormigón, que es un elemento principal de carga de flexión, es extremadamente importante que ese acero esté en buen estado. Entonces, ahí definitivamente cuantificar daño visible es extremadamente importante. Em, Así que hay que estar pendiente a muchas cosas, hay que ser muy astuto, darse cuenta por dónde se está moviendo el agua. Eso yo creo que es un mejor indicador de daño para el hormigón que una fisura como tal, honestamente. Una pregunta más, si puedo aprovechar, Rosana. Mm, ¿Qué tanto te parece que hay actualmente un gap o esa distancia entre toda la formulación rigurosa matemática y todos los esquemas de detección de daño robustos desde la física, más desde la física, desde la matemática que se han implementado? Como tú dices, es una rama que se ha originado en disciplinas colegas como la mecánica aeroespacial, donde tradicionalmente hay un enfoque matemático un poco más profundo que para las disciplinas de ingeniería civil, por ejemplo, o ingeniería estructural. Y entonces yo me pregunto porque sé que, y veo en la revisión de literatura, así como tú citas el grupo de UConn y el profesor Spencer en Illinois, Farrar y el laboratorio de Los Álamos, Ujú. unas investigaciones en detección de daño en estructuras, incluso estructuras de infraestructura, puentes y similares, súper extensa y una revisión de literatura enorme. Pero cuando Ujú. todos esos métodos propuestos, matemáticamente muy rigurosos, y pienso en el problema del ingeniero en el campo real, delante del puente, para tomar una decisión acerca de lo cierro o lo mantengo al tráfico, y es una decisión muchas veces en tiempo real que tiene un impacto enorme en la sociedad. Pareciera que todavía, desde mi humilde opinión, continúa permaneciendo un gap en la conexión de una cosa con la otra, en el sentido de que en lo práctico y en la simplificación de la pregunta de qué es daño, nos falta hacer más asequibles esos métodos. No sé, ya en lo aplicado o en tu experiencia ya desde un DOT, en donde se gestan decisiones más de ese tipo práctico que estoy mencionando. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, el DOT necesita, definitivamente necesita instrumentos que sean fáciles de utilizar, porque los que van a llevar la información, los ojos del manejador de un proyecto, es el inspector. Si van a reemplazar un proyecto, el inspector es el que va a darle la condición, la información al manejador del proyecto para que el manejador del proyecto entonces decida qué es lo que vamos a hacer. Eh, o sea, el inspector es el que debe tener la capacidad de manejar estos instrumentos. Hay algunos instrumentos que ya están listos en la evaluación no destructiva estructural. Hay instrumentos que usan ultrasonido, que usan emisión acústica, que usan muchos métodos muy sofisticados, pero que son cosas que ya los entrenan para que utilicen, em, y muchas veces son a lo que a veces yo les digo bruto proof. O sea, vienen, uno le da un botón, lo mueve en una cierta dirección, como si fuera un sonograma, y básicamente te da un diagrama con los puntos probables de daño, o si te miden, si te va a medir el cambio en voltaje en
en un área de hormigón, tú puedes darte cuenta si realmente ha habido corrosión ahí abajo o no. Entonces, cuando pasa un cierto número, pues ya el inspector sabe, oh, aquí adentro hay corrosión. O sea, tiene que llevarse a un punto en que sea transferible la habilidad de trabajar con estas cosas. Ahora mismo, la gente que mejor puede trabajar con esto es la gente que hace investigación interdisciplinaria. Ingenieros electrónicos, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos. Cuando trabajan juntos, pueden hacer unos sistemas de detección de daño excelentes. El ingeniero civil le dice qué es lo que yo necesito saber, dónde me interesa saberlo, cómo necesito poder extraerlo, son un puente de comunicación con el DOT. El ingeniero electrónico conoce todo el software, conoce todo el hardware para hacer las conexiones, conoce sus limitaciones. El mecánico, si necesita también, hay unos robots que pueden trepar cables, son carísimos, pero toman fotos y pueden decir mucho sobre los cables. Pero una de las cosas que los DOTs buscan es precisamente cosas que sean baratas. Y el proceso de diseño de ingeniería típicamente tiene 3 pasos. Primero, encuentras una solución al problema que funcione. Eso es lo básico. Segundo, lo mejoras. Tiene que funcionar casi infaliblemente. Y tercero, lo abaratas. Así que eso ha sido la trayectoria histórica de los desarrollos más importantes que tenemos en tecnología. Entiéndase todo, la computadora, el teléfono, el televisor, los vehículos, siempre ha comenzado con algo que simplemente funciona, luego es algo extremadamente sofisticado que funciona muy bien y solo la gente muy adinerada puede obtener y luego se abaratan los costos y se produce en masa para que mucha gente pueda obtenerlo. Así que yo opino que como el Departamento de Transportación típicamente trabaja con fondos de impuestos del pueblo, es muy probable que ellos vayan a esperar a que ya los sistemas se hayan abaratado lo suficiente para justificar su uso y no depender tanto de la inspección visual y poder depender de algo más objetivo. Vale, muchas gracias. Claro que sí. Hola, buenas noches, doctora. Yo tengo una consulta también, si me lo permiten. Sí, adelante. Perdóname, qué pena, Salazar. Ya te iba a dar la palabra, pero antes de ti está el ingeniero Fabio García. Ah, bueno, vale, no hay problema. Va a hacer su pregunta y luego hablas tú, que tú levantaste la mano, entonces, Sí, tranquila, no hay problema. dale, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Doctora, antes que nada quiero agradecerle de verdad demasiado entendible y clara lo que nos compartió el día de hoy. La pregunta realmente no está más hacia mi dirección. Veo algunos compañeros, veo algunos compañeros de arquitectura, veo algunos compañeros de ingeniería. Entonces, yo quisiera más como desde tu punto de vista, donde creo y de acuerdo a lo poquito que conozco de ti, has estado en 2 países prácticamente en tu desarrollo profesional. Quisiera como que nos dieras un poquitico, no tanto desde la perspectiva del daño de puentes, sino desde el diseño de los puentes. Hemos enfocado todo de que, claro, la responsabilidad está desde el punto de vista estructural, obviamente, del ingeniero, que hay ingenieros mecánicos, lo que acabas de decir, es decir, es una combinación de, de- de profesiones y de responsabilidades y quisiera que nos contaras un poquito cómo es ese proceso de diseño, cuál es la labor de nuestros compañeros que están estudiando arquitectura dentro de estos procesos y estos proyectos que yo llamaría más megaproyectos que se vuelven y hay unos puentes demasiado lindos en el mundo. Entonces considero de que tiene que haber una parte muy importante también de la arquitectura y más que estamos invitados
por el colectivo de estudiantes de arquitectura y muy bonito, y además que ellos estuvieron toda la noche o todo el rato escuchándonos. Quisiera también compartir con ellos de pronto desde tu perspectiva esa situación que te hago. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Sí, pues, a ver, la pertinencia para el colectivo de arquitectura, los puentes, particularmente puentes que cargan vehículos que son icónicos y puentes de peatonales, esos son los puentes donde más participan los arquitectos. En el departamento de transportación, donde ahora mismo yo estoy, realmente el rol del arquitecto está bastante en la oscuridad. Pero cuando uno se va a ciudades grandes, a lugares icónicos, típicamente si necesitan, ¿verdad? Los departamentos de transportación, típicamente es el departamento de transportación de un estado el que está a cargo de un puente. Pues típicamente ellos buscan subcontratar a alguna firma cuando tienen un puente muy importante o quieren hacer un puente muy especial. Entonces, por eso yo sé que mi enfoque fue pues en mi fuerte evaluación de daño, pero por eso quise darles esa introducción de los tipos de puente, que sí, el enfoque eran categorías estructurales, pero me interesaba, ¿verdad?, que el colectivo de arquitectura pudiera ver algo de flexibilidad que hay. A mí me gusta pensar que entre el ingeniero estructural y el arquitecto debe haber un puente, precisamente, de información. Cuando tenemos puentes, cuando tenemos situaciones que resolver desde un punto de vista práctico, ¿cuál es el mejor tipo de puente que podemos dar para esto? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué experiencia queremos darle a los usuarios? ¿Cuánto dinero tenemos disponible? Preguntas prácticas, preguntas de interés social, económico. Todo esto es de interés tanto para el ingeniero como para el arquitecto, y también se debe tomar en consideración, ¿verdad? Yo también estuve en una escuela de arquitectura por un tiempo, y por lo menos en esa escuela de arquitectura no me enfatizaban mucho estos aspectos prácticos de daño, de constructabilidad. em, y yo creo que sí, que es importante para un arquitecto conocer estas cositas, pero que también sepan, los puentes son cosas que los arquitectos se envuelven muchísimo, especialmente si son peatonales. Si, es verdad, si me pueden buscar algunos puentes, por ejemplo, el Millennium Bridge de Londres es un puente peatonal interesantísimo porque es una colaboración de ingenieros estructurales, arquitectos y de ingenieros mecánicos. Ese puente tiene una historia muy interesante. El día de su apertura, la gente, pues obviamente era un puente nuevo, icónico en la ciudad de Londres, ellos querían pasar por allí, así que había un gentío y ellos estaban caminando prácticamente al unísono. Hay una tendencia psicológicamente en grupos grandes de personas que cuando hay grupos de personas tienden a caminar casi al unísono. Entonces esas pisadas en el puente lo estaban moviendo de lado a lado de una manera, con una cierta frecuencia, que estaba excitando la frecuencia natural de ese modo de vibración del puente. Pero en ese momento no sabían qué era lo que estaba pasando y el puente comenzó a moverse de lado a lado de una forma un poco que asustaba. No era necesariamente que se estaba dañando, pero asustaba a los que estaban caminando allí. Entonces, al segundo día lo cerraron y se pusieron a evaluar qué era lo que estaba pasando. Así que lo que hicieron fue instalarle unos amortiguadores, que son unos dispositivos mecánicos, para cambiarle la frecuencia natural de la estructura, pero mantenerlo como ese puente atirantado interesante, nuevo, de la ciudad de Londres. Y al sol de hoy no ha habido ningún problema, redujo los movimientos laterales muchísimo.
Y en esa estructura uno puede ver muchísima gente disfrutando. Es un puente muy interesante porque no te hace sentir como que estás en un túnel atravesando el río Thames. Uno siente que está casi flotando encima de él. Eso definitivamente tiene la mano de un arquitecto allí. Así que definitivamente, ¿verdad? Amigos arquitectos, no se duerman. Ustedes necesitan saber un poquito, ¿verdad?, sobre daño, pero yo sé que, este, que la Doctora, aportación qué de pena. ustedes... ¿Ah? Sí, qué pena. Definitivamente todo lo que realmente quería que compartieras con los muchachos lo dijiste. Considero de que todo este tipo de situaciones, independiente de la línea que tenga principal, es un trabajo en equipo. Todo este tema, todo lo que vemos es un trabajo en equipo, arquitectura, ingeniería. Entonces, de verdad, doctora, muchísimas gracias. De verdad, los muchachos que están haciendo esto, los felicito y de verdad, de nuevo, muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. Bien, yo veo que hay algunas preguntas aquí al lado, pero creo que había alguien, Salazar, veo. Sí, tenía una pregunta. Ya estoy aquí de nuevo. Ok, buenas noches. Bueno, de antemano, pues muchísimas gracias por esta conferencia y tengo dos preguntas básicamente. Entonces, para plantear la primera, pues voy a plantear la siguiente hipótesis. Yo tengo un puente cuya superestructura está apoyada en unos aisladores sísmicos. Tengo dos aisladores sísmicos por apoyo. Resulta que en uno de los apoyos se daña un aislador sísmico por una causa externa, no fue por un sismo. Yo tengo que cambiar un aislador sísmico de un apoyo. Ese aislador sísmico, bueno, existen dos alternativas. Un aislador sísmico se puede reparar. ¿Existe algún caso en el que se haya visto que un aislador sísmico tipo LRB, Lead Rubber Bearing, se pueda reparar? ¿O definitivamente se tiene que cambiar? Ahora, como tengo dos aisladores sísmicos por apoyo, tengo que cambiar los dos porque fueron fabricados dentro de una misma colada, por decirlo así, con unos mismos materiales, con unas especificaciones de calidad, de resistencia y propiedades mecánicas similares, porque me cambiaría la rigidez entre el uno y el otro. Entonces, esa es como la duda. Si definitivamente hay que cambiar un aislador, los dos, o si un aislador se puede reparar, un aislador de este tipo. Bueno, yo creo que la solución está encerrada en la pregunta. Si el proveer un aislador diferente va a cambiar el comportamiento de la estructura ante un sismo de manera detrimental, habría que cambiar ambos. Ahora, si se puede replicar las propiedades del aislador anterior, pues entiendo que debería ser posible reemplazar solo uno, pero eso es una situación muy específica que definitivamente requiere una evaluación más, más cercana y con más información, ¿verdad? Sí, claro, bien. ¿Es un Sí, proyecto es complicado. particular que está trabajando? Es un caso particular de la vida real. Lo que pasa es que hemos escuchado comentarios donde se dice que a pesar de que yo pueda mandar a fabricar un aislador sísmico con unas características y unas especificaciones, porque tenemos los planos, eh, en otra fábrica me lo hacen con unos materiales que a pesar de que pueden decir que son los mismos, pues entonces la rigidez del caucho podría ser diferente. Entonces, es como el tema de cuando se hace una, digámoslo vulgarmente, como una torta. Cuando yo preparo una torta, no es siempre una torta me queda diferente a otra torta, porque a pesar de que es la misma receta, pues se hicieron en diferentes tiempos. Entonces, hay como ese tipo de opiniones y no sé qué tan cierto sea. Entonces, si se pueda cambiar el aislado, cambiar los dos. Bueno, es una pregunta que vale la pena investigar. Yo de por sí no
he trabajado con juntas de aislamiento sísmico, así que no te puedo dar una respuesta directa de esa Correcto. manera. Pero sí, suena interesante, definitivamente, y requiere una respuesta educada y muy informada. Sí, claro, es cierto. Bueno, listo, entonces me informaré más. Y tengo otra pregunta. Bien. Respecto a la evaluación de daño o a la auscultación de una cimentación de un puente, bien sea pilotes o zapatas, pues no tan superficiales, ¿qué metodología se utiliza para conocer el estado de deterioro, por ejemplo, del acero de refuerzo o de la sección de concreto, si hay ensayos indirectos o definitivamente es imposible realizarlo? Muy bien, sí, esa parte de la monitorización estructural geotécnica es interesantísima. Tengo una compañera con la que tuve el privilegio de ir a una escuela de estructuras inteligentes un verano, que trabaja precisamente en eso, trabaja en monitorización de túneles. Básicamente esta estabilidad de suelos, eso es lo que ella trabajaba, y en la condición del hormigón en túneles. El hormigón en túneles es extremadamente profundo. Típicamente recuerdo el grupo de ella, que era en la Universidad de Cambridge, bajo el profesor Soga como, sí, como una soga de amarrar, un profesor coreano. Ellos trabajaban, me parece, si no me equivoco, con emisión acústica. O sea, básicamente enviaban una señal de sonido y de acuerdo a cómo regresaba esa señal podían saber cuál era la condición de esa estructura, en el sentido físico, de deformaciones y de daño de grietas. Era una cosa bien, bastante difícil de hacer. Definitivamente tiene sus complicaciones, pero es un área de investigación, y se está trabajando, definitivamente. Yo sé que es todo básicamente con ultrasonido y sensores de desplazamiento, de movimiento, también son muy importantes. La estabilidad de los suelos, yo creo que es donde más avanzado o más proliferada está eh, esa área. Ok, muchísimas gracias. Ok, no hay de qué. Em, no sé si pasar, Daniela me dice, usted es la jefa aquí, me dice si contesto preguntas del panel a la derecha. Doctora, pues los que escribieron en el chat ya hicieron las preguntas que tenían. Si alguien más tiene preguntas, puede levantar la manito que aparece al lado del nombre o escribir en el chat y le damos la palabra. El ingeniero Fabio, una pregunta, no sé. No sé si todavía está por ahí. Hola, buenas noches. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte. Mauricio, ¿qué tal? Más bien tiempo sin vernos, pero sí nos hemos escuchado. No, Rosana, pues yo no tengo así como una pregunta, simplemente yo le mencionaba a Daniela que me gustaría agradecerte infinitamente por este tiempo que nos has regalado. Pues creo que estoy sin palabras para en serio agradecerte por esto. Yo sé que para mis muchachos, muchos de los muchachos con los que yo tengo clase ahora nos están escuchando. Les está diciendo por el chat, vea, escuchen, tengan en cuenta que el cuento que yo les he hecho en cada clase tiene sentido, que tenemos que estar muy de la mano los que somos ingenieros, los que nos dedicamos a la parte estructural y con los arquitectos. De veras que te agradezco mucho, mucho, mucho por este espacio que nos has regalado. Eso era lo que quería, era el comentario que tenía para la noche de hoy. Yo sé que tú estás una hora más adelante que nosotros y le está diciendo a Daniela pues que si ya no habían de pronto más preguntas, agradecerte, o sea, yo te agradezco en serio mucho
el colectivo también de estudiantes de arquitectura. Creo que estaba hablando con mis compañeros aquí por el interno y de pronto vamos a molestarte después, pero yo te estaré comentando. Pero sí quería agradecerte infinitamente. Para mí ha sido un gran placer, de verdad. Extrañaba poder hablar con mucha gente sobre ingeniería. Acá estamos, me imagino que allá también están bastante aislados debido a la situación esta de la pandemia, pero acá esto es un caos y llevo ya más de un mes trabajando desde la casa y le escribo a mis compañeros, a veces nos hablamos por teléfono por unos minutos, pero de verdad que ha sido un placer poder conversar con ustedes. Extrañaba ese ambiente académico de preguntas, de inquirir eh, y de aprender, de verdad. Así que para mí ha sido un placer. Rosana, una pregunta ya rompiendo lo técnico, el contexto. ¿Eres de Mayagüez? Mayagüez, Puerto Rico, sí. Qué bien, qué bien. ¿Mantienes contacto ya con los profesores de la universidad, con alguno en particular de ingeniería civil? De vez en cuando hablamos, sí, pero está bastante diferente el departamento. ¿Estudió allá? Sí, sí, yo hice mi maestría allá en Mayagüez, el profesor Martínez Cruzado Oh, y con bueno, Luis Suárez también. esos son los dos con los que más hablo, precisamente. Ah, con los mejores, ¿ah? Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias. Aprovecho, yo terminé recibiendo esta invitación por algún colega que la reenvió. Yo trabajo en consultoría y en investigación. Muchos de mis temas de investigación están asociados a detección de daño Ah, qué y, bien. me parece súper chévere el resumen que has hecho. Me parece también chévere saber que dentro de los DOTs eh, solía ser en Estados Unidos, por lo menos en la época que yo trabajé, reservado para ciertos DOTs que tenían tal vez más curiosidad. Veo que Virginia, para nosotros, yo trabajé en Indiana por un par de años, así que Indod era el manual recurrente para nosotros. Y Virginia, por supuesto, también era un referente, pero ya en el tema de investigación y estas dedicaciones que están haciendo ustedes en el tema de monitoreo estructural y entrando un poco más en el detalle de la tecnología y los instrumentos, me parece súper chévere que lo estén haciendo desde los DOTs y muchas gracias por tu presentación y mucha suerte. Muchas gracias. Sí, los DOTs, acá el DOT de Virginia, le encanta la investigación. Ellos tal vez no están tan activos con la monitorización estructural, pero sí les interesa resolver algunos problemas que causan daño. Ese asunto de las juntas de expansión, por ejemplo, ellos inventaron un tipo de diseño en la oficina en la que estoy trabajando ahora, antes de que yo llegara. Se inventaron un tipo de diseño para puentes continuos, de modo que no tuvieran juntas. O sea, estos puentes no tienen juntas y el tipo de estribo, toda la acumulación de desplazamientos horizontales se acumula en esto. El estribo tiene un espacio grandísimo entre la pared de atrás del puente y el Sí, tablero, pero está cubierto de una manera que una junta de expansión no es lo que tiene, sino es una estructura que cubre esta área, que puede ser limpiada y trabaja muy, muy bien y evita muchos problemas. Em, qué bien. La sí, mejor cantidad de juntas es la mínima, definitivamente. exactamente. Así que el enfoque de ellos es resolver estos problemas proactivamente, no dando oportunidad a que este daño ocurra tan rápido. Ahora, el Departamento de Transportación de Connecticut, ellos están haciendo unas inversiones grandísimas en investigación de sistemas de monitoreo, porque los puentes de ellos están en un estado bastante malito. Sí, haya habido problemas graves.
con las estructuras de puente. Así que definitivamente lo toman muy en serio. También es un tema de tiempo, ¿no? Ya estamos en un periodo de casi de vida útil de muchos puentes en Estados Unidos y, y casi que ya les llegó la hora, muchos de ser reemplazados. Algunos están pasadísimos, tienen más de 100 años, muchísimo. Sí, Sí, sí. sí. ¿En cuál universidad está trabajando? Yo trabajo a nivel de docencia en la Universidad del Norte en Barranquilla, en Colombia, pero mi ejercicio profesional en consultoría es en una empresa llamada Ingetec, aquí en Bogotá. Me pongo muy en contacto con los profesores y me gusta obviamente todo el tema de investigación. Creo que lo mejor que le puede pasar a uno como ingeniero estructural, y esto es obviamente una opinión muy personal, es tener la suerte de estar en los dos mundos. Hay mucho que aprender de la academia hacia la práctica y viceversa. Entonces, afortunadamente tengo el tiempo y se me dan las posibilidades para hacer las dos cosas al tiempo. Muy bien, excelente. Sí. Mucho gusto. Bueno, Mucho doctora, gusto, Rosana. Muchas gracias. doctora, por aquí hay una última pregunta. Casi SAS, no sé si quiera. Dice, ¿en qué rango de luces usted recomienda los puentes extradosados? Sí, esa pregunta. Bien, un puente extradosado, para el que no sepa, es un puente, es una mezcla de puente atirantado y de viga. El puente Q-Bridge, que les enseñé una foto como un ejemplo de puente atirantado estilo ARPA, realmente es un puente extradosado. Pues el puente extradosado, no estoy segura qué rango de luces exactamente recomendaría, pero debido a que es una mezcla entre atirantado y de viga, pues estaría entre ambas. El atirantado se prefiere para luces muy largas y el de viga se prefiere para luces más cortas. Así que, pero típicamente el extradosado se prefiere cuando las torres de un atirantado no pueden ser muy altas, pero la distancia entre la viga y la vía de rodaje de abajo, el underpass o, o la, o el canal de navegación, puede ser un poco más bajo. Así que eso es, ¿verdad? Lo que debo decir. En general, la luz está entre un atirantado y entre uno de viga. El atirantado es para luces más grandes, el de viga es para luces más cortas, pero el extradosado realmente se recomienda solamente si es necesario que las torres del atirantado sean más bajas. ¿Hay alguien más? Bueno, doctora, yo creo que esa era la última pregunta, porque ya Ok. donde tú estás llevan como una hora de ventaja, entonces, doctora, muchísimas gracias de parte de mi compañero Santiago Abadía, que no puedo estar presente por cuestiones académicas, y de parte del colectivo Estudiantes de Arquitectura, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a los participantes, a algunos docentes de la Universidad del Quindío de Ingeniería y algunos estudiantes de la Uniquindío que estuvieron presentes. Muchas gracias a todos. Y doctora, muchísimas gracias por sacar el tiempo, muy agradecidos con usted. Muchísimas gracias por su atención, ¿verdad? Me siento halagada de que les haya interesado el tema. Esa era una de mis preocupaciones, que no fuera de mucho interés. Pero me alegra que haya llegado, ¿verdad? La información y la importancia del tema de evaluación de daño en puentes. Hoy sí, doctora, muy, muy, muy valiosa la información, muchísimas gracias. Por aquí me preguntan si vamos a subir la presentación, si la enviamos al correo y también la subimos en nuestro canal de YouTube. Sí, Se llama Sesca Quindío. En YouTube la encuentran como Sesca Quindío, ahí pueden estar pendientes que ahí la subimos. perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y gracias a todos.
Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, permiso. Llegué tarde a un conversatorio que había sobre puentes. Estaba en la otra reunión y se cruzaban las dos. No, sí, yo estaba en la otra y se termina ese y comienzo esta, pero ya esta está terminando.